Dios viene hablando a la alianza a lo largo de este año 2023 a través de esta carta a los romanos. Y hoy Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros a través de su bendita y santa palabra en relación a lo que es la vida cristiana. ¿Cuántos son cristianos? Si usted es cristiano, esta palabra es para usted. Le hemos colocado a esta predicación una mente renovada. Quiero traer a ustedes este pensamiento. Esta tarde, delante de Dios, somos almas eternas que vamos a vivir por la eternidad. ¿Qué somos? Es decir, todos los que estamos aquí reunidos, aunque pertenecemos a una familia, somos parte de una iglesia, delante de Dios somos almas que vamos a vivir por la eternidad. Y es aquí y es ahora donde Dios ha dejado que su palabra sea predicada para que aquellos que la escuchen se preparen para el encuentro con su Dios. Amén. Vamos a ver con la ayuda de Dios algo muy importante acerca de lo que es la vida cristiana. La mente humana es una de las creaciones más extraordinarias que Dios ha hecho en esta tierra. Si pudiéramos nosotros juntar todos los sistemas operativos y computadoras, ninguna es comparada con la mente del hombre. La mente es tan capaz de almacenar una cantidad importante de información y es a través de la mente donde el ser humano lleva a cabo sus acciones. Cuando nosotros como seres humanos tenemos el pensamiento de Dios, nuestras acciones serán para que Dios sea exaltado. Pero tenemos que reconocer que vivimos en este mundo caído, trastocado por el pecado, y que hay una corriente la cual lucha en contra de Dios. Y el apóstol Pablo quiere hablarnos a través de esta carta acerca del mensaje de Dios. Pero antes de ir, voy a invitarle que me acompañe a leer un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Es muy importante lo que pasa y lo que sucede en nuestra mente. Cuando esa mente es guiada, es conducida por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, esa mente o esa vida glorificará siempre a Dios. Pero cuando esa mente tiene la dificultad de dejarse guiar por Dios, entonces se llenará de muchos problemas. El profeta Isaías escribe este mensaje que vamos a leer en Isaías 5:20, en un momento cuando la nación de Israel había invertido, escuche esto, los valores morales. El pueblo de Israel en el tiempo del profeta Isaías había hecho una inversión de los valores morales y esto lo condenó Dios. Y tal pareciera que la sociedad del profeta Isaías es muy parecida a la del siglo XXI. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y vean las palabras que le dijo Dios a la nación de Israel a través del profeta Isaías. Ay, ese ay es de juicio. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ese ay es de juicio. Hoy vivimos un tiempo difícil como sociedad, donde las cosas que hace 15, 20 años eran impensables que se realizaran, hoy son cosas de la vida cotidiana. No hay respeto al prójimo, no hay respeto por la vida. Aún más, en la misma iglesia del Señor no hay respeto a Dios. Hay irreverencia en la casa del Señor. Se toma en vano el nombre de Dios. Los cristianos juegan con las cosas de Dios. Piensan que no sucede nada, que si viven como están viviendo, no hay nadie que los recrimine o que los juzgue. Eso es terrible. Cristianos jugando con las cosas de Dios, olvidando que Dios es santo, 3 veces santo. Yo no sé si usted cuando llegó a la casa de Dios tuvo el respeto y la atención a Dios de pasar al frente y darle a Dios gracias por su vida.
Eso es el deber de todo cristiano, darle a Dios gracias. Usted debe de ser agradecido con su Creador. La vida que usted tiene, la familia, el trabajo que usted tiene, no es porque lo merezca, es porque Dios es bueno con usted. Pero hemos perdido la sensibilidad. Pensamos que merecemos todo lo que tenemos y aún más. Y aún más terrible el asunto. Estamos enseñando a los hijos hoy a que ellos se merecen todas las cosas que tienen. Se ha perdido el respeto en muchas cosas. El cristiano falla y lejos de que se conmueva y venga en arrepentimiento y fe, sigue viviendo una vida lejos de su Creador, pensando que no sucederá nada. Déjeme decirle de parte de Dios a todos aquí: si crees o no crees en Dios, si eres o no eres cristiano, un día vas a morir y te vas a encontrar con el Creador y le entregarás cuentas de tu vida y de las oportunidades que tuviste de escuchar el mensaje del Evangelio de Jesús y no te arrepentiste. Todos en esta tierra somos responsables cuando escuchamos el mensaje del Evangelio de Jesús. Hace un instante hicimos un esfuerzo, nuestro mayor esfuerzo, para cantarle a Dios a través de la alabanza y la adoración, y eso es un esfuerzo que vale la pena hacerlo constantemente. Pero cuando se predica la palabra, Dios habla a su pueblo. Y debe de estar atento porque esto es más solemne. Isaías dice: ay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. ¿Cómo está tu vida delante de Dios esta tarde? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás viviendo una vida con temor? ¿Una vida en gratitud a Dios? Porque la vida es incierta. Hoy estamos y puede ser que después de esta predicación salgamos y no estemos más en esta tierra y se acabó el tiempo de oportunidad de escuchar la palabra. Tenemos nosotros que tener mucho cuidado, hermanos, con las cosas de Dios. Dicho lo anterior, vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, ¿a quién está hablando este mensaje? A los hermanos, a los cristianos. Si usted es cristiano, la palabra es para usted. Si no es cristiano, ni siquiera la va a sentir. Tampoco va a pensar que es para usted. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? Las misericordias de Dios es el favor de Dios que tiene para con nosotros, que a pesar de que no merezcamos tener ciertas cosas de Dios, Dios nos las da. Por las cosas que recibimos de Dios. El apóstol Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios. Hay un ruego de parte del apóstol Pablo para que el que escucha este mensaje se dé cuenta que está recibiendo algo que no merece. La vida, por ejemplo. Nos levantamos en la mañana y pensamos que es tan cotidiano levantarte, arreglarte e irte a trabajar o llevar a tus hijos a la escuela. Eso no es cotidianidad. Ese es un milagro de Dios. Que tienes la facultad para levantarte y hacer las cosas que haces, pero llegará el tiempo en el cual no podrás o Dios no te permita hacerlo. Por lo tanto, debes de ser consciente que la vida es un milagro y un regalo de Dios que tenemos que cuidar y valorar todos los días. Amén. Amén. Os ruego por las misericordias de Dios. Y luego les dice a estos cristianos, a usted y a mí, esta tarde Dios nos habla y nos recuerda que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Qué, hermanos? A veces suelo escuchar a los jóvenes, casi siempre, que son los que más muestran esta actitud: es mi vida, es mi cuerpo. No te metas con mi tiempo, déjame hacer lo que yo quiera. Y también algunos adultos que toman esta postura. Déjame decirte que si tú eres cristiano y eres cristiana, la vida y el cuerpo que tienes no es tuyo, le pertenecen a Dios. Es prestado. El cuerpo es prestado y es para ponerlo en sacrificio y para la gloria y honra de Dios.
Podemos recordar la escena de Abraham en el monte Moria, cuando Dios le pide que suba a ofrecer un sacrificio. ¿Se recuerda? La historia es Isaac. Por muchos años Abraham pidió en oración que Dios le diera un hijo. ¿Y qué representa un hijo, hermanos? Después de Dios es lo más valioso. Haríamos lo que fuera por la vida de nuestro hijo. Pagaríamos el doctor que fuera por la salud de nuestros hijos. Haríamos lo impensable por nuestros hijos. ¿Cierto o no? Bueno, eso es lo que se espera. Aunque lamentablemente hoy la realidad es que no es así. Hoy los padres han descuidado la crianza de sus hijos, que han depositado el cuidado y la atención en un celular y en un dispositivo para que su hijo se entretenga y usted no le enseñe las cosas de Dios. Es lamentable y triste esa realidad. Que muchos de ustedes, en lugar de tomar el tiempo para sentarse en su casa con sus hijos, hablarles de Dios, enseñarles las cosas de Dios, simplemente le dicen: aquí está. Y ahí está el hijo entretenido, ocupado, distraído de la realidad. Es una realidad terrible la que le estoy contando, hermanos. Nos alarma el incremento de la violencia que vemos constantemente en los noticieros todos los días. Los robos, la gente peleándose, golpeándose en la calle. Toda esa gente que usted ve en la calle, un día fueron niños y fueron parte de una familia y estuvieron, como muchos de nosotros, en un hogar, pero no hubo quien les enseñara a respetar y a tener temor de las cosas. Y es así como en el siglo XXI se ha levantado una sociedad sin temor al Creador y sin respeto a su prójimo. Y todo eso ocurrió, ¿saben dónde? En un hogar. Y esta tarde Dios le habla a usted como cristiano. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estamos haciendo con la crianza de nuestros hijos? Dice la historia de Abraham en el monte Moria. Isaac le pregunta: ¿y dónde está el sacrificio, papá? ¿Y qué dijo Abraham? Dios proveerá. ¿Dios qué? Dios proveerá. Cuando llega al lugar del sacrificio, se da cuenta que no hay nada que ofrecer, y él toma a su hijo, lo más valioso, y lo coloca ahí, a los pies de Dios. Y no rehusó entregarle a Dios lo que más tenía valor para él. Eso es sacrificio vivo. Lo que tienes, lo que Dios te ha dado, colocarlo al servicio de Dios. Pero tristemente hoy no hay tiempo para Dios. Hay tiempo para todas las cosas, menos para escuchar o buscar el consejo de Dios. Me da gusto porque hice un esfuerzo de estar aquí esta tarde. Pero ¿sabe qué? Este lugar debería de ser de hoy insuficiente. Pero está a la mitad o menos de la mitad. ¿Dónde está la gente? ¿Qué está haciendo los cristianos? ¿Y Dios? ¿Dónde queda Dios? El apóstol Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dios quiere que presentemos nuestras vidas a Él todos los días en sacrificio vivo, que busquemos de Él, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué, hermanos? Racional. Romanos capítulo 6, versículo 12. Busque la cita. No como un sacrificio muerto, sino como un sacrificio vivo, ofrecemos nosotros constantemente los cristianos nuestras vidas a Dios. Esta palabra es para el cristiano, la que vamos a leer. Ponga atención ahí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo, ¿qué, hermanos? Es decir, no permitas que el pecado sea el que conduzca tu vida. No permitas que la ira, la avaricia, el orgullo gobierne tu vida. No lo permitas.
La carne constantemente se contrapone a la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo, la palabra de Dios dice: no permitas, no cedas lugar a la carne. La carne no quiere escuchar de Dios. Tenemos que hacer un esfuerzo para leer la Biblia en la casa, para venir al templo. A veces tenemos que luchar contra situaciones personales, familiares, para buscar de Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ponga atención el 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, ¿a qué, hermanos? Al pecado. Hermanos, Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 5 que somos la sal de la tierra y la luz de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero es triste y lamentable que hoy los cristianos no se pueden diferenciar de los mundanos. Cristianos escuchando música del mundo, cristianos con un lenguaje grosero, nocivo, tóxico. Aquí en el templo levantan las manos a Dios, llegan a la casa y abusan de sus hijos, de su familia. Eso es triste. Eso es muy triste y lamentable. ¿Cómo entonces podremos hablar a la gente de Cristo si estamos viviendo igual o peor que ellos? Los vecinos se dan cuenta cómo vivimos. No tienes que decirle que eres cristiano, tu vida da testimonio si eres cristiano. No es un título el que nos colocamos en el cuello, soy cristiano, no, tu vida habla de quién crees. Aunque no hay amén, ese es amén. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros ¿a quién? A Dios. ¿Como instrumentos de qué? No importa si el mundo está viviendo en pecado, yo voy a vivir para Dios. Si el mundo promueve la arrogancia y la prepotencia y el orgullo, yo viviré humildemente para Dios. La mejor campaña de evangelismo es el testimonio del cristiano. Estamos perdiendo terreno, hermanos, de las iglesias de aquí de Santa Clara. El mundo está avanzando con mucha fuerza y estamos perdiendo la identidad. Ahora es muy común ir al centro, al auditorio y escuchar constantemente de conciertos mundanos y de bailes que antes era imposible creer que hicieran tantas cosas. Han incrementado las tiendas de venta de alcohol. ¿Quién consume? La comunidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabe que eso es juicio? Y no es conmigo el asunto, es con Dios. Porque es Dios quien nos está hablando. Yo no sé si usted no le conmueve el incremento. Los jóvenes constantemente están siendo bombardeados y estamos cruzados de brazos. Por eso esta tarde Dios nos habla con su palabra. No nos conformemos a este mundo. No pensemos que es normal que donde vivimos la gente consuma alcohol, consuma drogas, haya violencia. No, eso no es normal, hermanos. Ese es el pecado avanzando. 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? No hay ningún ser humano neutral. O sirves a Dios o al pecado. No existe el de que yo hago lo que yo quiero, no. O sigues a Dios o vas en camino al pecado. Lo terrible de esto es que la paga del pecado es muerte. 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, tiempo pasado antes de Cristo. Así ahora con Cristo. ¿Cuántos son cristianos?
Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros, ¿para qué? Así como antes de Cristo servías al pecado, dabas tu tiempo, dabas el dinero, llevabas a la familia las cosas del mundo, ahora que eres cristiano, trae a tu familia las cosas de Dios. Esto es lo que dice el Dios que le cantamos hace un rato. Esto es el Dios de la Biblia. Aunque muchas veces no gusta, pero este es el Dios que nos creó y que un día vamos a entregarle cuentas a Él. Vamos a ver un ejemplo de lo que es tener nuestra vida en sacrificio a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante. Pablo habla a los hermanos en Roma y les dice que presenten sus cuerpos, sus vidas en sacrificio vivo. Vamos a ver qué significa eso con la palabra de Dios. Pues la voluntad de Dios es que, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? La palabra santificación significa apartarte, separado para Dios, consagrarte. La consagración no es algo que se da de manera divina, hay que trabajarlo. ¿Cómo lo hacemos? Buscando un tiempo de comunión con Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. ¿Quién tiene que hacer esto? ¿Dios o nosotros? Pregunto, ¿quién? Nosotros, los cristianos. Tenemos que alejarnos del pecado. Con el pecado no se coquetea. Con el pecado hay que darle la espalda y correr a los pies de Cristo. Si te quedas con el pecado, vas a caer en pecado. Que cada uno de vosotros sepa tener, ¿me ayuda a leer? Dígalo fuerte, ¿su qué? Es decir, no caben infidelidades. Y es lamentable y triste que en algunos hogares cristianos este tema esté y exista, tema de infidelidad. Si lo haces y estás aquí, no eres cristiano, no estás arrepentido. Un hijo de Dios no anda en esas cosas. 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ponga atención al texto que vamos a leer. Que ninguno, ¿que cuántos? Que ningún cristiano agrave ni engañe en nada, ¿a quién? Y eso es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. No engañes a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus hijos, ni a tus padres, porque Dios te está viendo. No te creas tan inteligente. Dios todo lo ve. Esto es presentar nuestra vida en sacrificio vivo a Dios, hermanos. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, es decir, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Como ya os he dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios, ¿a qué? Sino a qué, hermanos? A eso nos llamó Cristo, a eso vinimos, a los pies de Cristo. Por eso somos cristianos, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Volvamos al pasaje de Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, que, hermanos, vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cristianos, no se dejen moldear por el mundo, no se dejen influenciar por el mundo. Si ustedes son hijos de Dios, tienen que hacer la diferencia. No se deben de cortar el pelo como los del mundo, no se deben de tatuar como los del mundo, no se deben de vestir como los del mundo. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Si estamos igual que ellos.
o discutimos las cosas igual que ellos. No nos debemos de conformar a este mundo. No debemos de dejarnos moldear de la forma como el mundo vive, sino que tenemos que hacer la diferencia nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Ahí mismo, el apóstol Pablo, en ese sentido de ofrecer nuestro cuerpo a Dios, de vivir para Dios, él da ciertas indicaciones para vivir una vida como Dios quiere que la vivamos en su voluntad. Y vamos a ver algunos ejemplos ahí mismo. Versículo 14 del capítulo 12 de Romanos. Una vez más pregunto, ¿cuántos son cristianos? Mire cuál es la postura de Dios para con el pueblo, para con su pueblo, para con su iglesia. Dice el versículo 14, ¿ya lo tiene? Bendecid, ¿a quiénes? A los que os persiguen. Todos tenemos gente que quizás no les caemos bien a todos, porque es imposible caerle bien a todos, ¿verdad? ¿O no? Es imposible caerle bien a todos. Pero Dios nos dice a nosotros que aun aquellos que no les caemos bien, ¿qué hay que hacer? Bendecirlos. Puede ser tu suegra, tu suegro, tus cuñados. ¿Qué hay que hacer? Bendecirlos. Bendecir y qué? Eso es no dejarte moldear como el mundo nos está moldeando. El mundo, tú le dices algo y rápido dice: yo tengo mis derechos. Alguien te dice algo en el mundo y tú contestas doble. Si te gritan, levantas tú más la voz. Pero los hijos de Dios dice: si alguien te maldice, no contestes igual que ellos. No seas como ellos, tú eres cristiano. Sé diferente. 15. Gozaos con los que se gozan, y llorad con los que lloran. Es decir, no seas indiferente. Si ves que tu hermano tiene pruebas, pida a Dios por él. Si ves que tu hermano ha sido bendecido, gloria a Dios. No te sientas mal porque Dios bendijo a tu hermano. ¿Cuántos dicen amén? 16. Unánimes entre vosotros. ¿Qué pide Dios de nosotros? Unidad. ¿Qué pide Dios? Unidad. En todas las áreas. Es complicado, es complejo el que podamos mantener unidad, pero podemos hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Hay diferencias, hay que reconocer lo que sí, pero podemos ser uno en Cristo Jesús. Unánimes entre vosotros. ¿Quiénes vosotros? Los cristianos. Por cierto, si esta tarde has llegado a este lugar y tienes en tu casa, en tu familia diferencia y no te hablas con alguien de tu casa, es el momento de cargar las cosas en el Señor. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios, ¿en qué? No pienses que siempre tienes la razón. No te creas más inteligente que todos. Siempre hay alguien más inteligente que tú. Por lo tanto, no te creas más que nadie. Amén. 17. Léalo fuerte conmigo. Ahí está. Dice la palabra de Dios: no paguéis a nadie mal por mal. Hermanos cristianos, no seamos vengativos. Seamos diferentes. No paguemos con la misma moneda. No apliquemos la ley del talión. Al menos no de aquí para allá. De allá para acá, si quieren, pues que Dios tenga misericordia de ellos. Pero de aquí para allá no paguemos mal por mal. ¿Qué hay que procurar? Lo bueno, delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de ti, que esté en tus manos arreglar las cosas, dice la palabra, estad en paz. ¿Con quiénes? ¿Con cuántos? ¿Con cuántos? Con todos. ¿Sabía usted que si se muere en este momento y tienes problemas con alguien, te vas a morir y te llevas tu amargura en tu corazón? No vale la pena estar en problemas con nadie.
En cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a quién? A la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta tarde, hermanos, esta palabra es una gran responsabilidad delante de Dios. Vamos a volver a nuestras casas después de un tiempo de alabar y escuchar la palabra de Dios. Pero quedará en tu vida la responsabilidad de cumplir la palabra que Dios te ha ministrado, porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Como pastor, yo entregaré cuentas de la palabra que predico, pero usted que escucha entregará cuentas de la palabra que Dios le ha dado. Y mire que esto es complicado. Una gran tarea. Renovemos nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios. Yo siempre pienso en esto y le digo a la iglesia: ustedes vienen al culto una vez o dos a la semana, 1 hora y media, 2 horas. ¿Qué hace usted en su casa con el tiempo que Dios le da? El resto del tiempo. Es una buena reflexión. ¿Qué hacemos? Debería de ser un tiempo bien invertido, hermanos. Concluimos. Versículo 21. No seáis vencidos de lo malo, sino venced, ¿qué? No permitas que el mundo te arrastre y seas como el mundo. No, hermanos, no es así el cristiano. En medio de esta sociedad pagana, inmoral, Dios levanta a su pueblo para honrar su nombre. Y habrá un testimonio en el siglo XXI que aquí en Santa Clara ha habido un grupo de hermanos que han defendido con valor su amor y temor a su Creador. Que usted sea uno de ellos.